Si esto sigue así, no hay futuro. La advertencia que nadie quiere escuchar. La catarata de despidos que estamos presenciando en industrias, comercios y empresas de la construcción es realmente catastrófica. Y la pregunta que uno se hace cuando ve esos datos, cuando ve esos números, cuando ve apilarse los despedidos en distintos rubros de la economía, es de qué vamos a vivir. ¿De qué va a vivir la Argentina cuando los empleos sigan comprimiéndose? Ya se destruyeron 270.000 empleos formales desde que asumió Javier Milei. Estamos hablando de, en la industria, por ejemplo, 40.000 puestos de trabajo que se perdieron, que son los puestos de trabajo históricamente mejor pagos, que en general están en blanco, que tienen salarios bajo convenio, descuentos para jubilación, vacaciones, aguinaldo, obra social, todos los derechos que asisten según la ley a los laburantes. Pero estamos viendo además que todos esos empleos se reconvierten en la informalidad, en gente que va y se descarga una plataforma, que trata de buscarse la vida de esa manera, así como los despedidos de los 90 se la buscaban con el parripollo, poniendo un negocio. Este fin de estuve leyendo un libro sobre la privatización de Somisa, por ejemplo, que cuenta cómo un metalúrgico en San Nicolás se puso una mercería y el chabón no sabía ni qué vendía en la mercería. Vendía cintas, elásticos, ¿viste? Cosas así. Y a los 5 meses cerró. Después de ir y volver a 11 acá a Buenos Aires para llevarse cosas y vender allá, a sus propios ex compañeros, también cesantes de Somisa, que obviamente en un momento dejaron de comprar porque se empezó a acabar la indemnización. Bueno, la pirámide social, la pirámide de ingresos de la Argentina, está cada vez más dividida en dos. Cada vez se acrecenta más el abismo que hay entre la clase alta, que hoy gana más de 7 palos, según la consultora W de Guillermo Oliveto. Tenemos un gráfico para mostrar esa pirámide justamente. Más de 7 palos tiene esa clase alta, que gana en promedio por hogar 12 palos y que representa un 5% nada más de la población. A esa clase alta le sigue una clase media alta que gana más de 4 palos, que tiene un ingreso promedio de 5 palos 200, que representa el 17% de la población. A partir de ahí ya la cosa empieza a homogeneizarse, porque los que están en la clase media baja, que ganan más de 2 palos, pero menos de 3,5, que tienen un ingreso promedio de 2 palos 400 por hogar, representan una cuarta parte de la población, 26%, dice la consultora W. Y luego en la clase baja se apila más del 52%. Ahí conviven pobres y no pobres. La clase baja es la que gana menos por hogar que la línea de pobreza, que está estimada hoy en un palo 200. Pero la clase baja superior, no pobre, dice Oliveto, dice la consultora W, es la que está apenitas por encima de eso, que gana apenitas más que un palo 200, pero menos que 2 palos, que es lo que marca el umbral hoy de la clase media en Argentina. Sí, 2 palos. 2 palos es el umbral de la clase media en Argentina. Eso quiere decir que los ingresos están por el suelo. Y esos ingresos, que en el caso de los estatales siguen un 20% abajo de cuando asumió Milei, que en el caso de los privados en blanco están 8% abajo, pero en descenso en este momento y durante toda esta segunda mitad de 2025, son la matriz de un país empobrecido. Un país empobrecido en el cual los buenos laburos están desapareciendo y están apareciendo otros laburos más precarios y de menos guita. Laburos que en algunos casos tapan el desempleo, porque la desocupación hoy está cerca del 8%, es cierto, ya es bastante más alta que la que recibió Milei, pero mucha de esa desocupación que volaba en los años 90 está siendo tapada o disimulada
por el empleo en aplicaciones, que es lo que inmediatamente hace cualquiera que es cesanteado en un laburo. Hoy vamos a tener una mesa de los despedidos de la última semana. Algo importante, escuchar sus voces, escuchar sus situaciones, qué van a hacer, qué pensaban que iba a pasar con sus laburos, qué le dicen a cada uno de ellos los empresarios de su rubro. Vamos a escuchar sus inquietudes mientras también revisamos las de los empresarios. Yo el viernes les mostré, por ejemplo, cómo Essen, que ahora anunció un achique drástico de su plantilla de laburantes, viene importando desde principios de este año mercadería terminada. Claro, algunos dirán, es la forma que tiene de sobrevivir una empresa de casi 50 años como Essen, que produce ollas y sartenes de gran calidad de aleación de aluminio ahí en Venado Tuerto, en Santa Fe. Ahora, la verdad, los que sobreviven son los dueños. Los empleados, los 100 empleados que quedaron en el camino este año, y van a sobrevivir de la manera que puedan, chapuceando sus ingresos como pueden, ¿no? Justamente. Y este dato, el de los despedidos y su deterioro de ingresos, es un dato que se superpone con el ajuste que sufrieron los jubilados que son laburantes básicamente, que han perdido mucho desde que están inactivos, desde que están en la clase pasiva, porque el Estado no está en condiciones de sostener sus ingresos. Hoy en el boletín oficial salió un nuevo decreto congelando el bono de 70.000 pesos que cobran los jubilados de la mínima en 70.000 pesos. Está congelado en eso desde marzo del año pasado. Desde marzo del año pasado, cuando fue la última vez que lo actualizaron. Para tener el mismo poder adquisitivo que tenía en marzo del año pasado, debería estar en 110 lucas. O sea, le están mordiendo solamente por el deterioro del bono a los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la mínima, 40 lucas que le fueron comiendo durante todos estos meses, ¿no? Ya casi 2 años que hay de congelamiento de este bono. Y cuando uno ve que se descarga de esta manera el ajuste en la espalda de los jubilados, en la espalda de los laburantes activos en el sector privado, de los laburantes estatales que, como decía, sufrieron un tremendo zarpazo en sus ingresos, que son además gente que labura a destajo, maestros, policías, bomberos, gente en las provincias que está teniendo que hacer un extra en esas mismas plataformas para cubrir, llegar a fin de mes y estar en un lugar digno en esa pirámide que les acabo de mostrar. Bueno, cuando uno ve ese cuadro se pregunta por qué no explota todo. Y ahí escuché una hipótesis de Diego Genú en estos últimos días que me hizo ir a buscar un informe que se me había traspapelado, la verdad no lo había visto, de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es un órgano extrapartidario que funciona en el Congreso y que justamente por esa condición extrapartidaria es súper objetivo, súper serio, que tiene profesionales del carajo laburando en temas económicos de la mayor profundidad. Y fui a ver ese informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso para corroborar lo que decía Diego, que es que este gobierno, si se ocupó de algo, fue de mantener e incrementar fuertemente el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Y la asignación universal por hijo fue algo que no inventó este gobierno, pero que supo aprovechar, que supo maniobrar para poner a su favor Javier Milei como muy pocos. Si no fuera por la asignación universal por hijo, hoy habría 10% más de pobres y habría casi 80% más de indigentes, 82% más de indigentes. Esto es lo que muestra el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que marca que sin prestaciones de la Seguridad Social habría 16.300.000 personas bajo la línea de pobreza y no 14.800.000 como las hay hoy.
sería un 10% superior, un porcentaje nada desdeñable. Frente a un 31, 32%, habría más del 35% de pobres. Y en el caso de la indigencia sería 82% más alta y abarcaría a 6 millones de personas. De los 45 millones de argentinos, 6 millones estarían pasando hambre si no fuera por la asistencia de, básicamente, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Hoy son 3.300.000 los que pasan hambre, lo cual es igual un escándalo, ¿no? Por supuesto. De hecho, la tarjeta alimentar fue creada durante el gobierno anterior para erradicar la indigencia, para que nadie pase hambre en Argentina. Bueno, la asignación universal por hijo, por el contrario, según este mismo informe, alcanzó su piso de poder adquisitivo en el final del gobierno del Frente de Todos. Era a guita de hoy unas 60 lucas por mes por hijo. Hoy son 122 lucas por mes por hijo. Y esto es un escalón superior, si tomamos todo el gobierno de Milei, un escalón superior al que hubo en el gobierno del Frente de Todos, un escalón superior al que hubo en el gobierno de Macri y un escalón superior también en el que hubo durante el último gobierno de Cristina, que fue el que creó por ley la asignación universal por hijo. En promedio, en ese último gobierno de Cristina fue de unos 100.000 pesos de hoy. En el anterior, en el segundo de Cristina, digamos, el primero de Cristina, el segundo del kirchnerismo, era 85 lucas cuando se creó a partir de 2009. Y con Macri fue también del orden de las 100 lucas. Con Alberto Fernández esto bajó, sobre todo por el impacto inflacionario de la segunda mitad. Con Massa cayó a ese piso histórico de 60 lucas por hijo por mes. Y ahora volvió y llegó a su punto récord. Entonces, Milei tiene, a la vez que destruye aceleradamente puestos de trabajo en el sector privado, la asignación por hijo más alta desde su creación, la asignación por hijo más alta en 15 años. Y esto a caballo de un discurso contra los planeros, contra los que viven de la asistencia del Estado, diciendo que toda intervención del Estado tergiversa lo que define el mercado, que arruina los óptimos paretianos, que mete una distorsión en el buen funcionamiento de la economía. Bueno, esa distorsión es la que, al parecer, le está salvando política y socialmente las papas al gobierno. El problema es cómo proyectamos esto hacia adelante. ¿Cómo nos imaginamos un futuro en el cual nuestros hijos tengan buenos laburos si lo que se está destruyendo es el empleo en los rubros que ofrecen mejores laburos, con mejores sueldos, con más garantías, con recibo de sueldo, con vacaciones, con aguinaldo, con todos los beneficios de estar en blanco, y se está reemplazando eso con programas de asistencia social? La idea de un país planero es una idea que muchos asociaban al peronismo y que, sin embargo, se está acercando más que nunca con la ultraderecha en el poder. Y no es casual que esto pase, porque los tecnomagnates, los tipos que se están quedando con todo, los Elon Musk de la vida, acá en Argentina los Marcos Galperín de la vida, se imaginaron también, cuando empezaron a quedarse con todo, cuando empezaron a acumular riqueza e ingresos a partir de sus plataformas y sus algoritmos, que una salida al desempleo tecnológico que pueda generar la inteligencia artificial o los avances disruptivos de la productividad en este siglo XXI era la instauración de un salario básico universal. Claro, a esa idea, a la de que el Estado cubra una especie de ingreso universal para toda la gente que se queda sin laburo, para que se mantenga más o menos la cohesión social en un contexto en el cual los laburos desaparecen, se puede contraponer rápidamente una pregunta. ¿Quién paga ese ingreso universal? ¿Cómo hacemos para que haya un ingreso universal decente si los magnates justamente se niegan a pagar su parte justa de los impuestos? Si radican sus grandes compañías en guaridas fiscales, si las ponen a ser controladas por mamushkas de empresas que se ubican en Panamá, en Luxemburgo, en Países Bajos, en Liechtenstein o en Isla de Man, ahí donde tiene sus ahorros Luis Caputo. Bueno, la respuesta es que no se puede.
que lo único que va a generar una política de destrucción de los empleos industriales, de destrucción de los empleos científicos, técnicos, de destrucción de los empleos académicos por desfinanciamiento también de las universidades, es una caída de la productividad y un deterioro aún mayor de las perspectivas de las empresas argentinas para emplear a los argentinos. Y entonces van a hacer falta más planes, va a hacer falta más asistencia, que no solo Milei aumentó en términos de cantidad de pesos, que Milei no solo aumentó en términos de poder adquisitivo, que también aumentó en términos de beneficiarios, de gente. Hoy son 4.200.000 los beneficios otorgados. Y esto es una cifra muy cercana al récord. Estoy hablando solamente de la asignación por hijo y la asignación por embarazo. Si a eso le sumamos la prestación del plan alimentar y el plan 1000 días, estamos en un récord absoluto. Estamos en un récord de 7,5 millones de beneficios que paga hoy el Ministerio de Capital Humano. Claro, ustedes me dirán, es deseable que haya asistencia social, es deseable que haya previsión social. Toda la previsión social y toda la asistencia social está siendo ajustada, salvo la que se parece más al ingreso universal que imaginaban los tecnomagnates cuando les preguntaban qué íbamos a hacer, de qué íbamos a vivir cuando se acabaran los laburos por acción de los robots, de la inteligencia artificial, de los algoritmos o de las plataformas. Esa utopía de libre mercado que deja afuera cada vez a más gente se parece mucho a un país planero, se parece mucho a un país donde paradójicamente las perspectivas individuales, la libertad de cada uno, se ve restringida por una migaja que le tira un Estado desfinanciado por 122.000 pesos, que no van a hacer que nadie se embarace por un plan, como decían los derechistas antes de que se enamoraran de esta herramienta, de este instrumento. Pero sí va a hacer que se hundan en una miseria permanente, porque no es eso un ingreso digno para un niño, no es eso un ingreso digno para una familia, y no lo es tampoco el de los trabajadores que conforman esa mitad baja de la pirámide, que miran con la ñata contra el vidrio cómo vive ese 5% cada vez más beneficiado por estas políticas y que no es capaz siquiera de garantizarle un ingreso acorde a la gente que trabaja para ellos. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.